Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo del 2 al 10. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra. Y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día, nosotros lo conocemos como la transfiguración del Señor. Y hay un par de detalles que me gustaría compartir y que nos dejara pensando a todos un poco, ¿no? El primero es: ¿por qué el Señor eligió a 3 de los 12 que ya había elegido de un grupo más grande? Porque dice la palabra que llevó solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. A mí se me ocurre que puede ser, a título muy personal, que el Señor les da una probadita a aquellos que sabe, a aquellos elegidos, que sabe que eso les va a dar tal vez o a reafirmar algo que les hace falta. Pero obviamente eso es mi pensamiento humano y puede que hasta erróneo. El Señor tendría su razón en ese momento. ¿Y qué ocurrió? Para comenzar, sus vestiduras, dice la palabra, que se pusieron resplandecientes de blanca, y tanto así que humanamente eso era imposible de hacerlo. Pero recordamos que no es mano humana, es mano divina. Es Dios que estaba en todo su esplendor. Entonces viene y se dieron cuenta que Jesús no estaba solo, estaba hablando con Elías y con Moisés. Y los reconocieron y se dieron cuenta que lo que estaban viendo en ese momento era único. Y viene Pedro, aquel tartamudo, aquel rudo, aquel necio, aquel que lo iba a negar, y le dice: Señor, Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que nos podemos siquiera imaginar el ambiente en el que estaban en ese momento estos 3 discípulos elegidos, de paz, de tranquilidad, tal vez de confianza, de saber que todo estaba bien y todo lo que necesitaban estaban ahí. Pero recordemos algo: sentían eso porque estaban con Cristo, porque su mirada estaba puesta en Cristo, porque su confianza estaba puesta en Él. Pero dice la palabra, en realidad ellos no sabían realmente lo que estaban diciendo, porque estaban siendo apoderados del temor. Entonces dice que se formó una nube y Dios Padre les dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Recuerdan cuándo fue otra vez que ocurrió algo parecido en una nube y una voz? Fue para el bautismo, cuando Juan el Bautista bautizó al Señor Jesús. Porque Dios Padre reconfirmaba que ese que estaba ahí era su Hijo. Y les dijo en ese momento: escúchenlo, pongan atención. Y en eso
se dieron cuenta que ya estaban solos, nuevamente solamente los 4, los 3 discípulos y Jesús. Yo me pongo a pensar cuántas veces nosotros en el templo, en la iglesia, en la capilla, estamos en presencia de Cristo y nos sentimos muy bien en un retiro, cuando estamos en oración, cuando mejor estamos solos en el dormitorio, en la cama y estamos hablando con el Señor, sentimos esa paz que le queremos decir: Señor, yo aquí me quiero quedar. Es que qué bien está estar, qué bien se siente estar así. Pero es que yo quiero darte un mensaje que tal vez necesites escuchar. Obviamente que es precioso estar en su presencia. Pero el Señor nos quiere trabajando en el mundo. Pero el Señor nos quiere luchando en el mundo. Porque el Señor necesita de más obreros para que sigan trabajando en la tierra. Porque son pocos, dice la palabra del Señor. Porque a la gente no le gusta. Porque a la gente les atrae más el mundo que Dios. Y si tú te sientes tan a gusto en su presencia, disfruta, vive, recarga. El Señor te está dando una prueba de lo que te espera si te mantienes fiel hasta el final. Y eres de esos elegidos, siéntete dichoso, dichosa, que el Señor te está diciendo: oye, esta será tu recompensa si sigues haciendo lo que estás haciendo. El Señor nos prepara para que vayamos a luchar en su nombre. Pero así como Dios Padre no envió a su Hijo solo a ver qué ocurría, Él lo mandó y estaba a su lado y estaba acompañando y estaba respaldando y decía: este es mi Hijo, escúchenlo. Así va a decir con nosotros, si nosotros vamos en su nombre, si nosotros hacemos lo que Él nos manda, si nosotros vamos tomados de su mano. Él se encargará de abrir esas puertas que aparecen cerradas o de cerrar las puertas que no nos conviene abrir a nosotros. Y el Señor les dijo: no quiero que digan absolutamente nada hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Porque tenían que mantener eso en secreto. Y uno puede decir: ¿y por qué no contarlo? Eso seguramente iba a ganar más adeptos al Señor. Y probablemente así hubiese sido. Pero no era la voluntad del Padre. La voluntad era hasta después de que Él resucitara de entre los muertos, hasta después de que Él venciera la muerte tal como lo hizo hace más de 2000 años. Y ellos no entendieron qué quería decir resucitar de entre los muertos. Y olvidaron por un momento todo lo que habían vivido. Pero discutían entre sí qué quería decir. O sea, olvidaron el momento que acaban de pasar con 2 grandes apóstoles, seguidores, siervos de Dios. Y estaban discutiendo qué había querido decir Jesús. Tenían esa curiosidad, pero se les olvidó el momento que acababan de vivir. Pidámosle al Señor sin pena que nos permita saborear un poco, que nos permita ver la vida como Él la quiere para nosotros. Porque a lo mejor podemos estar sufriendo, llorando, con temores, con miedo, con más preguntas que respuestas. Pero es que el Señor quiere que nos abandonemos en Él, que confiemos en Él, que le hablemos a Él, que le preguntemos a Él, que le escuchemos a Él. Y más importante aún, que le obedezcamos a Él. Pidámosle al Espíritu que nos ayude a ser verdaderos cristianos. Gloria a Dios. Si Dios habló a tu corazón, comparte este video para que Dios llegue a más corazones. Suscríbete al canal, dale like al video y clic
a la campanita.